vamos a hablar de la irrigación sanguínea de la cara, eh, el retorno sanguíneo de la cara. Vamos a iniciar con la vena facial derecha. Después esa vena facial derecha va a convertirse en la vena facial común. Después va a llegar a la vena yugular interna. Después va a llegar al bulbo inferior de la vena yugular interna. Después el bulbo, la vena brachiocefálica derecha. Y finalmente la vena cava superior. Ahora vamos a ver el retorno venoso de el tórax hasta, hasta el corazón, iniciando por la tercera vena intercostal anterior, izquierda. Después vamos a pasar por la vena torácica internas. Después de aquí nos vamos a ir hasta la vena brachiocefálica izquierda. Finalmente a la vena cava superior y después a la aurícula derecha del corazón. Vamos a hablar de el retorno de la sangre desoxigenada desde el abdomen, particularmente desde el tracto gastrointestinal. Entonces, aquí hay una particularidad. La sangre va a llegar primero a la vena porta hepática, va a atravesar el hígado y del hígado va a salir, después de haber sido procesada, por la vena hepática derecha, que se encuentra por acá. Y de la vena hepática derecha va a llegar a la vena cava inferior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. Vamos al retorno venoso de la pelvis, partiendo por las venas glúteas superiores, después por el tronco posterior de la vena ilíaca interna. Vamos a girar aquí la estructura para poder observar después la vena ilíaca común y finalmente la vena cava inferior. Vamos a comenzar a explicar el retorno de la sangre desoxigenada del semimiembro inferior hasta el corazón. Partiendo en el pie, se encuentra la vena marginal medial del pie derecho. Después vamos a la vena safena magna. La vena safena magna recorre todo el miembro inferior y después vamos a la vena ilíaca externa, después la vena ilíaca común y finalmente la vena cava inferior para entrar en la aurícula derecha. Perfecto, it's perfect, mira. El sistema venoso del miembro superior del lado derecho. Vamos a comenzar primero con la vena basílica, la vena basílica derecha. Esta se extiende a través de todo el miembro superior y justo antes de llegar a la cabeza del húmero se convierte en la vena axilar. Después tenemos la vena subclavia porque está abajo de la clavícula. Y después la vena brachiocefálica derecha y finalmente la vena cava superior para buscar la aurícula derecha. It's perfect. Vaya, siguiente. Sí, la aurícula derecha. ¿Qué pasó, mi amiga? Recoge la cubital, esta es la cubital. Entonces lo hago desde aquí o desde aquí. Cubital va. Desde la cubital. Cubital. Uy, qué bajo está. Ajá, y después. Ah, mira. Mira, esta es la cubital. Brachial. Ay, no. Está feo. Es que tú. Dejo hueso, me cae mal a mí. Ahí, cubital va. Sí. ¿Ya? ¿Esta es? Brachiales. Es que mira, el pedo aquí, es que esta es la Ah, cubital, ahí está, ya. pero aquí hay una y aquí hay otra. No, pero hacerlo con cubital a brachiales. Sí, va. Pero mira, hacerlo como si que mira. No, salir. Ay, no. ¿Qué está haciendo? Aquí. Vamos a explicar el retorno de la sangre desoxigenada de el cerebro hasta el corazón. Entonces, vamos a iniciar en el seno cavernoso derecho, después en el seno petoso superior derecho, después en el seno sigmoideo, después vamos a atravesar el bulbo superior de la vena yugular interna, después
la vena yugular interna como tal, después el bulbo inferior de la vena yugular interna, finalmente la vena brachiocefálica derecha y la vena cava superior hasta llegar a la aurícula derecha.